Cordial saludo. Mi nombre es Arnoldo Arana y continuamos con la serie Definiendo el Perdón. Y antes de avanzar con el tema del día de hoy, me gustaría hacerle presentación de dos libros que hemos estado usando como referencia en estas conversaciones que hemos estado teniendo por este medio. Uno es El Perdón, el Camino a la Reconciliación, y el otro libro se llama Más allá del perdón, que es como digamos la continuación del libro El Camino del Perdón. Y de aquí hemos estado trayendo materiales para estas conversaciones que hemos estado teniendo. Y hoy quisiera hablar acerca del perdón como un proceso de reparación interior. El perdón es un ejercicio terapéutico hacia uno mismo, en el que al soltar los agravios y las ofensas permitimos sanar las heridas y reconstruir nuestra vida. Diríamos que las heridas emocionales recibidas ante un agravio o ofensa tienen el poder de poner a la víctima, al ofendido, en un estado de vulnerabilidad, de debilidad, e inclusive provocar una vivencia y estado de vergüenza y humillación. Eso es lo que nos hacen las heridas. Nos paralizan, nos bloquean, nos desorganizan, nos hacen creer que no somos capaces o que no valemos y afectan negativamente nuestra autoestima, nuestro sentido de identidad, nuestra autoimagen. La agresión y las ofensas y agravios recibidos tienen el potencial de deformar nuestras perspectivas, de distorsionar nuestro estado emocional, de cambiar nuestras relaciones con nuestro entorno, haciéndolo amenazante y hostil. Y la persona herida puede sentir que el mundo ya no es su casa, que no puede esperar nada bueno de él y que al contrario será de él de quien tendrá que protegerse. La agresión definitivamente cambia las relaciones con el mundo, haciéndolo presuntamente hostil, y se inicia en la persona con la herida emocional una especie de dinámica de desconfianza, de soledad, de repliegue psíquico, de repliegue de la vida, de ensimismamiento. Yo diría que una de las consecuencias más graves cuando se produce una agresión de alto calibre es que se lesiona la capacidad de dar, de confiar en otro, de construir relaciones. Y yo diría que ese es el poder que tienen las agresiones y las heridas emocionales sufridas, especialmente cuando esas heridas se sufren en la infancia, dado el grado de vulnerabilidad y la carencia de recursos de afrontamiento que se tiene en esa etapa de la vida. Así las heridas emocionales tienen el poder de quitarle a la persona su sentido de dignidad personal y competencia. Y puede darse inclusive el caso en ocasiones en que la persona herida con su concepto de autoimagen y autoestima disminuido puede dar lugar a conductas autodestructivas y perjudiciales para ella misma y para otras personas. Cuando se es vulnerado, sobre todo desde niño, por ejemplo, por el abandono materno o paterno, por la violencia intrafamiliar experimentada, por haber sufrido y no haber podido expresarlo, por haber ocultado el sufrimiento, entonces cualquier cosa tiene el poder de dañar y convertir en trauma y herida una situación. Por haber sido vulnerado antes del agravio y la agresión, ya que la persona queda debilitada y disminuida en su capacidad de resiliencia. Ahora, cuando perdonamos, en el sentido de soltar la ofensa y el agravio, colaboramos entonces con la sanidad de las heridas emocionales. El perdón, pues, es ese movimiento interior orientado a sanar las heridas internas, ya que permite crear ese espacio interior necesario para atender las heridas y para hacer los ajustes psicológicos necesarios para superar el dolor y el enojo. Y diríamos que ese espacio y tiempo para atendernos es crucial para recuperar el estado de armonía y de autonomía con respecto a aquello que nos lastimó. Diremos entonces que perdonar es colaborar conscientemente a que la herida se cicatrice, sin cerrar la herida en falso, y luego aprender a vivir con esa cicatriz, porque la herida sana, pero la cicatriz no es perfecta. Diríamos que la memoria permanece, pero es sanada al perdonar, liberando del resentimiento, de las expectativas retaliativas y vengativas que impiden la cicatrización de las heridas. El perdón tiene pues ese efecto sanador porque tiene la facultad de resignificar el pasado, de modo que la persona deje de sentirse poseída por el trauma vivido para
para pasar a sentirse en posesión de sí misma. Y de esa forma se evita que se perpetúe el daño y el dolor que causó la ofensa. En ese sentido, el perdón brinda la posibilidad de utilizar esa energía que estaba estancada en el resentimiento y en el sufrimiento del dolor no superado, en el crecimiento, el cumplimiento de metas, la construcción de la felicidad, la práctica del amor, el dar a otro. Esa posibilidad de resignificar lo vivido que ofrece el perdón es lo que nos permite soltar la agresión y la ofensa, y con ello también soltar al ofensor y que estos ya no tengan influencia en nuestra vida. De esta forma se crean nuevas posibilidades de comprensión de lo vivido, un reprocesamiento diferente de los pensamientos asociados al trauma, a la experiencia negativa vivida, una comprensión más profunda de que hay circunstancias que escaparon de nuestro control, que no elegimos o que no pudimos evitar, y esto permite a la persona ubicarse en otra posición para aprender algo de lo que vivió, para adquirir una nueva perspectiva de lo acontecido, desarrollar un nuevo enfoque de la vida, asumir una renovada responsabilidad por nuestra vida y futuro. Concluimos diciendo que el perdón es un proceso de reconciliación intrapersonal, es un ejercicio terapéutico hacia uno mismo que sana, es un proceso orientado a la transformación emocional y espiritual que busca tratar con el enojo y el dolor de la herida emocional experimentada a causa de la ofensa o trauma vivido, para tener así una nueva perspectiva de lo ocurrido, poder asumir la responsabilidad de lo que se siente y crear una realidad positiva, recuperar en el proceso la potencia interior, el buen clima interno y generar desde allí la reconstrucción de la identidad personal y la responsabilidad de cambiar y mejorar nuestra vida. Cuando perdonamos, definitivamente asumimos la responsabilidad por nuestra respuesta a la ofensa y al agravio que experimentamos, de tal manera que son nuestras acciones, no las del otro, no las del ofensor, las que definen lo que somos. Así el perdón es una forma práctica de evitar que el dolor del pasado defina el camino del futuro. Hasta el próximo.